Vi mi propio camión venir de frente y yo mismo lo iba manejando. Rey no creyó en portales, ni en dimensiones paralelas, ni en nada de eso. 12 años en la carretera te vuelven práctico, pero lo que vio en la interestatal lo obligó a aceptar una idea que te rompe la cabeza. Algunos caminos existen en dos lugares al mismo tiempo, y si te equivocas de salida, no vuelves al mismo mundo. Rey Kowalski era de los que no improvisan. Era el tipo de camionero que te puede describir una ruta sin mirarla, donde se carga el diésel más barato, qué área de descanso huele a fritura a las 3 a.m., qué curva te empuja el viento al carril izquierdo, incluso cuál estación de radio se convierte en estática justo antes de una subida. 12 años, la misma carretera, de Phoenix a Albuquerque, 700 kilómetros que ya no eran kilómetros, eran una noche más. Esa noche de octubre de 2020, Ray iba bien. Venía haciendo tiempo perfecto. Paró a cargar, comió algo rápido, revisó presión de neumáticos, golpeó con la palma el costado del remolque como quien toca madera para la suerte. Ray no estaba cansado, no estaba drogado, no estaba casi dormido. Eso es importante, porque cuando te cuente lo que vio, la mente te va a pedir una excusa y no la va a encontrar. La carretera estaba tranquila, el desierto, oscuro, inmenso, de esos paisajes que parecen repetirse hasta que pierdes la noción de dónde estoy. Ray manejaba con la ventana un poco abierta, respirando aire frío para mantenerse despierto. La cabina vibraba suave y el motor hacía ese sonido estable que, para un camionero, es casi una canción de cuna. Y entonces, cerca de las 2 de la mañana, el GPS hizo algo raro. Primero se congeló, luego parpadeó, y cuando volvió, Ray vio lo imposible. En la pantalla no había una línea azul, había dos autopistas paralelas, perfectamente dibujadas, corriendo una junto a la otra, y el icono de su camión se movía en ambas. Ray frunció el ceño, pensó en interferencia satelital, en un error de mapas, en un bug. Lo normal, lo que no era normal, era que el bug coincidía con la realidad. Ray miró por el espejo lateral. A lo lejos, como una cicatriz gris bajo la luna, se veía una segunda carretera. No un camino de tierra, no un acceso, no un carril auxiliar, una autopista completa. Ray parpadeó varias veces, como si el ojo pudiera reiniciar el mundo. Volvió a mirar. Ahí seguía. Los faros de vehículos se movían sobre esa carretera paralela. Tráfico real, flujo constante. Ray sintió un pinchazo en el estómago. Ese aviso interno que no grita, solo dice no, pero la curiosidad es la gasolina del horror. Ray frenó en la siguiente área de descanso. El asfalto crujió bajo el peso del tráiler y el silencio del desierto se lo tragó todo. Sacó binoculares que guardaba por si acaso. Apuntó al horizonte y lo vio claro. La autopista paralela tenía marcadores de milla, barandales, señales reflectantes. Incluso se distinguían sombras de vehículos pasando. No era una ilusión de luces, no era un espejismo. Ray tragó saliva y encendió el radio CB. ¿Algún camión en la zona? ¿Alguien ve una autopista paralela a la I-40 como a 1 kilómetro al sur? La estática respondió primero. Luego, una voz se rió. Hermano, deja el café. Otra voz, más seria. Sí la veo. Ray se enderezó. ¿La ves de verdad? Sí, y no me gusta. Ray preguntó lo obvio. ¿Qué es eso? La respuesta lo golpeó como una piedra. El tráfico va al revés, como si el mundo tuviera 2 direcciones al mismo tiempo. Ray pudo haberse quedado ahí, pudo haberse dicho, me voy, ya está. Pero el problema de ver algo imposible es que tu mente queda enganchada como un anzuelo. Encontró un camino de tierra que salía del área de descanso, un camino que parecía ir hacia esa autopista paralela.
No estaba en su ruta, no lo recordaba, y sin embargo, ahí estaba, como si siempre hubiese existido. Ray metió el camión despacio, el remolque se sacudía, piedras golpeaban el chasis, el desierto olía a polvo frío. 10 minutos después, apareció una rampa de acceso, una rampa a una autopista que no debía existir. Ray sintió que el cuerpo le pedía dar vuelta, pero cuando miró el asfalto, era idéntico a la I-40. Misma pintura, mismas líneas, mismo brillo reflectante. Hasta los marcadores de milla coincidían, como si alguien hubiera copiado y pegado la carretera y se le hubiera olvidado borrar el duplicado. Ray respiró hondo y se incorporó. En cuanto entró, lo sintió. Algo estaba mal. Los vehículos venían en dirección contraria. Camiones, autos, motocicletas. Todos circulaban como si Ray fuera el equivocado. Ray miró la brújula. Miró el GPS. Su icono seguía avanzando correcto. Miró al frente. Vehículos viniendo de frente en el carril opuesto, pero con la lógica invertida, como si la autopista fuera un espejo que no refleja, sino que duplica. Ray tomó el CBI otra vez. Camionero del tráiler blanco, ¿me copias? Una voz contestó. Aquí, rata del desierto, en el Peterbilt azul. ¿Qué pasa? Ray se agarró del volante. ¿A dónde vas? A Denver. Si el clima aguanta, llego en la mañana. Ray miró el cielo. Estaba despejado. Perfecto. ¿Qué clima? Aquí está claro. Hubo un silencio breve, como si al otro lado alguien pensara que Ray estaba bromeando. ¿Claro? Hermano, estoy en la peor tormenta de arena que he visto en 20 años. No veo ni 50 metros. Ray miró hacia adelante. El camión blanco iba ahí, visible, nítido, bajo luz de luna, sin una sola nube de polvo. 2 conductores, misma carretera, 2 realidades que no se tocan. Ray cambió de canal, llamó a otro, y el patrón se repitió. Uno decía que llovía, otro decía que nevaba, otro decía que estaba en otra autopista, otro juraba que iba rumbo a un estado diferente, pero Ray los veía a todos como piezas de un rompecabezas que no debería encajar, pero encajaba. Después de 1 hora, Ray vio un área de descanso y la reconoció. Eso fue lo que le heló la sangre. No era un lugar nuevo, era un lugar familiar. El mismo diseño, el mismo estacionamiento, las mismas señales, pero había algo extraño. Los vehículos estacionados parecían de otra época, modelos viejos, pinturas gastadas, carrocerías que ya casi no se ven en carretera. Ray frenó despacio. El aire se sentía diferente, como si el mundo estuviera a 1 grado más frío. Bajó del camión. Vio una familia cargando maletas en una camioneta que parecía de finales de los 80. Vio a un camionero con una chaqueta noventera reabasteciendo diésel a un modelo que Ray sabía que estaba descontinuado hacía años. Vio parejas, niños, viajeros, como fotografías en movimiento. Ray se acercó a la familia. Buenas noches. Nadie volteó. Ray sonrió incómodo. Repitió un poco más fuerte. ¿Todo bien? Nada. La madre seguía acomodando equipaje. El niño hablaba sin mirarlo. El padre cerraba puertas. Ray dio un paso más, casi al lado, y fue como hablarle al viento. Ray podía verlos y escucharlos, pero ellos no podían verlo a él. Intentó con el camionero. Oye, amigo. El hombre siguió como si Ray no existiera. Ray acercó la mano y no se atrevió a tocarlo, porque ahí se instaló una idea. Yo no pertenezco aquí. Ray retrocedió y por primera vez tuvo miedo de verdad. No miedo a un choque, no miedo a una multa, miedo a quedarse atrapado fuera de la realidad, mirando el mundo como un espectador. Subió al camión y cerró la puerta con fuerza, como si ese golpe pudiera sellar su existencia. Encendió el motor. El sonido estable lo calmó por un segundo, pero cuando miró el GPS, seguían las 2 autopistas, y entonces le entró otra duda.
¿Cuál era la real? ¿La que él recordaba o la que lo había aceptado? Ray manejó buscando una salida normal. Tomó una rampa, lo llevó a desierto vacío, volvió, tomó otra, regresó al mismo tramo. Era como un bucle, una autopista que te deja entrar, pero no te deja salir. El combustible bajaba. Ray empezó a sentir esa mezcla de pánico y cálculo. Si no salgo pronto, me quedo sin diésel. Y entonces, ¿qué? Porque llamar a una grúa en una carretera que no existe es como pedir ayuda en un sueño. A eso de las 5 de la mañana, Ray vio algo en la distancia. Al principio pensó que era otro tráiler acercándose, pero conforme se aproximó, el detalle lo atravesó. Era su camión, no uno parecido. Su camión exacto, mismo modelo, misma pintura, mismos logos, el mismo desgaste en la defensa. Ray sintió que la boca se le secaba, se inclinó hacia el parabrisas y vio el rostro del conductor, su rostro, otra versión de Ray, manejando, igual de confundida, igual de asustada. Los dos camiones se acercaron como si el universo quisiera obligarlos a mirarse a los ojos. Cuando se cruzaron, el mundo se quedó en silencio por un microsegundo. Ray vio su propio gesto, su propia tensión en la mandíbula. Y lo peor, el otro Ray lo miró como quien ve un fantasma. Los dos sabían que ninguno debería existir al mismo tiempo. Ray intentó dar vuelta para seguirlo, pero el otro camión desapareció alrededor de una curva, como si la carretera se lo hubiera tragado. Ray empezó a hablar solo, no en plan locura, sino en plan supervivencia. Ok, calma, es un error, es una salida rara, regreso. Pero su voz no convencía ni a su propio cuerpo. El desierto alrededor parecía igual y a la vez demasiado limpio, como si todo fuera una maqueta. Cielo, arena, líneas, señales. Todo correcto, pero sin alma. Ray notó otra cosa. En la autopista duplicada, las radios CB a ratos dejaban de tener estática, como si alguien apagara el ruido del mundo para que él escuchara mejor. Otra cosa, y empezó a pensar lo impensable. ¿Y si esto no era un accidente? ¿Y si la autopista duplicada era un sistema, un filtro, un lugar que captura conductores que toman la salida equivocada? Ray se obligó a centrarse en lo práctico, salir, justo cuando el pánico se volvía físico, manos sudando, corazón golpeando en las orejas. Ray vio un letrero: regrese a la I-40, próxima salida. La señal parecía normal, demasiado normal. Ray dudó un segundo, el segundo más peligroso. Luego, tomó la salida. La rampa lo sacó del asfalto perfecto, hacia un camino de tierra que se extendía demasiado, como si no quisiera terminar. Ray manejó 20 minutos por terreno cada vez más feo. El remolque temblaba, la cabina crujía, y entonces vio luces, luces de tráfico real, luces como las que conocía. Ray casi lloró de alivio cuando vio los puntos de referencia familiares. Se incorporó a la carretera y el GPS, por fin, mostró una sola autopista, una sola línea. Ray respiró como quien sale del agua. Ray completó la entrega en Albuquerque como si estuviera actuando. Respondía a la gente, firmaba papeles, revisaba sellos, pero su mente seguía en el asfalto duplicado. Cuando terminó, buscó en internet como un obsesivo, no para creer, para refutar. Buscó autopista paralela I-40. Buscó carreteras que no aparecen en mapas. Buscó dos carreteras al mismo tiempo. Encontró cosas sueltas, posts viejos, historias que la gente se burla y olvida. Pero entre todo, encontró un relato de 2003 y el relato decía casi exactamente lo mismo. Carretera paralela, tráfico en dirección contraria, área de descanso con gente de otras épocas. Y lo peor, el conductor aseguró haber visto su propio camión viniendo de frente. Ray se quedó mirando la pantalla, porque eso significaba una cosa: no fue un error del GPS,
No fue cansancio, era un fenómeno recurrente, esperando a que alguien más lo encontrara. Ray volvió a conducir y 40 docenas de veces. Nunca volvió a ver la carretera duplicada, pero algo cambió. Cada vez que manejaba de noche, cada vez que su GPS tardaba un segundo de más en actualizar, cada vez que veía un camino de tierra que no recordaba, el corazón le daba un golpe. Y en noches de luna fuerte, cuando el desierto está demasiado quieto, Ray no puede evitar pensar lo que te rompe por dentro. ¿Y si su otra versión sí quedó atrapada? ¿Y si en algún lugar, a 1 kilómetro al sur de la I-40, hay un asfalto idéntico, donde un Ray que tomó la salida equivocada sigue manejando en círculos, buscando un letrero que diga regrese a la realidad? Porque quizá esa autopista no duplica carreteras, quizá duplica personas. Y si alguna vez te pierdes en el suroeste, en una noche sin tráfico, y ves faros moviéndose donde no debería haber nada, no te acerques, no lo investigues, porque la salida equivocada puede llevarte a un camino donde te encuentras viniendo del otro lado, mirándote a ti mismo con la misma cara de terror. Si quieres la segunda historia, la estación de pesaje que no existe, suscríbete, porque lo que le pasó a Brian no fue paranormal, fue peor. Parecía un procedimiento, y cuando veas lo del pasajero, vas a revisar tu asiento cada vez que manejes de noche.